Doctor Óscar Perdiz Figueroa, formador integral, doctor en teología por la Pontificia Universidad Lateranense, Roma. Realizó estudios humanísticos en el Centro de Estudios Legionis Christi de Salamanca, en España. Obtuvo la licenciatura en Filosofía por la Universidad Gregoriana y el Ateneo Regina Apostolorum. Cursó la maestría en Humanidades en la Universidad Anáhuac de México y egresado del Instituto Juan Pablo II para la Familia. Ha sido formador de varias instituciones de Italia, México y España, de los niveles medio y superior. Actualmente es el responsable de formación en el Instituto Juan Pablo II para la Familia y es traductor de su departamento de publicaciones. Colabora con artículos en publicaciones como la revista La Familia Cristiana. Autor del libro Amar, Misterio y Proyecto, Antropología y Teología del Amor. Y ahora, en el mes de marzo, está impartiendo el diplomado a distancia El amor y la familia desde el arte. Y le damos la bienvenida al señor Óscar Perdiz desde México. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, pues yo feliz de participar con ustedes y dejar lo que pueda dejar. Óscar, ¿por qué usted decide elegir la filosofía y la teología como sus áreas base de estudio? Bueno, en realidad la filosofía y la teología me eligieron a mí. Yo ahorita no les voy a aburrir con toda mi historia, pero yo durante un tiempo fui religioso y pues en esa formación que digamos mi vocación siempre ha sido más la historia y el arte. Pero cuando entré a esta vida religiosa, pues lógicamente me encontré con la maravilla, es otro descubrimiento en mi vida, la filosofía. Al inicio me costó mucho y después la valoré mucho. Y después también la teología, aunque ya gran parte de la teología, el doctorado y la licenciatura que tengo en teología las hice fuera ya como laico. Exacto. Sin embargo, me parecen dos piedras fundamentales sobre las cuales pues fundar una vida. Y filosofía no es un rollazo, y la teología menos. Eso no es algo que aprender, sino una forma de vida, una perspectiva. La filosofía es tratar de dar razón de uno mismo y la teología es ver las cosas y sobre todo a uno mismo desde Dios. Así es que no hay que tener miedo cuando escuchamos la palabra filosofía y teología. ¿Y de dónde viene este interés tan marcado de trabajar, estudiar y obviamente enseñar sobre temas de la familia? Sí, digamos, yo preocupado por hacer crecer a la gente, porque mi vocación es de profesor, pero un verdadero profesor pues no se limita a compartir o comunicar unos contenidos, sino a verdaderamente formar y hacer crecer a las personas. Y Dios me fue llevando y un día me abrí los ojos y me encontraba en Roma, en el Instituto Juan Pablo II, en la Universidad Lateranense, ya metido en esto y tratando de hacer una síntesis para mis alumnos, pues decidí, después de darle muchas vueltas, ofrecerles como todo un camino, un recorrido sistemático, ordenado, de los fundamentos para llegar a la familia y al matrimonio. Y por eso, de ahí nació el libro Amar, Misterio y Proyecto, y otro que estoy terminando sobre acompañamiento, que ya es un poco más práctico. Pues muchas veces nosotros nos vemos inclinados también a elegir algunas áreas por situaciones personales que hemos vivido. En su caso en particular, ¿en su familia se dio algún hecho o tenía unas características especiales que lo motivaran a usted a querer ayudar a otras familias? Bueno, o sea, sí y no. Yo siempre, y desde niño, pues viví una vida muy serena, muy feliz, y ya después, cuando me metí un poquito a la psicología, me di cuenta que mi familia era un desastre, ¿no? Y que, pero bueno, que no hay, que conociendo otras familias, no estaban mejores ni peores, ¿no? Entonces, o sea, no fue una problemática, más bien una problemática que yo veo alrededor y que me preocupa. Digamos, la incapacidad de muchas personas para amar. O sea, cada ser humano es valiosísimo, es una joya, está llamado a amar, tiene unas cualidades enormes y muchas veces por no estar atento a sí mismo, pues se va dejando llevar y termina en el lodo. Eh, pues he visto muchos ángeles que por ahora no pueden volar. Entonces nace de ahí la preocupación de ofrecer
caminos, y yo el primer camino pues es ser críticos, dudar de las ideologías, de la propaganda, de los modelos que nos imponen. Ese es el primer paso. Tenemos derecho y el deber de dudar, ¿no? Para, o sea, ver si son esos caminos y no estamos aprendiendo del verdadero maestro, con mayúscula, ¿no? Que eso será lo que tendríamos que ver después. Pues, ¿cuál es el objetivo y de dónde sale la idea de usted escribir este libro? Amar, misterio y proyecto. Yo descubrí que lo esencial, la vocación de todo ser humano, es el amor. Pero el amor no se puede definir así aisladamente, sino que tienes que partir de manera lógica y progresiva. Y no hay otro punto de partida que mí mismo, que cada uno. Entonces descubres que eres persona, que tienes una dignidad, que eres único, irrepetible, eh, y eso no nos tiene que llevar al narcisismo, nos tiene que llevar a buscar mi misión aquí en esta tierra. Eh, pero incluso en la sociedad actual hay que bajar todavía más y definir verdad y además realidad. Y ese es el recorrido que yo hice. O sea, para fundamentar o acompañar a la familia hay que ir al matrimonio. Lo voy a decir negativamente. En negativo sería, hoy las familias en general viven una crisis, pero esa crisis no es una crisis de la familia, es una crisis del matrimonio. La crisis del matrimonio, porque no le podemos echar la culpa a los niños, ellos apenas se están abriendo a la vida. La crisis del matrimonio es una crisis de amor. La crisis del amor es muchas veces una crisis de no entenderse sexuadamente, de no entender el propio cuerpo, porque además tenemos un bombardeo que nos dice que la sexualidad es un derecho, y bueno, entonces ya el siguiente paso pues será la violencia, el adueñarse del otro, el abuso, el aprovechamiento. Entonces hay una gran dificultad para entendernos entre los sexos y de ahí y eso muchas veces proviene de no entendernos como personas corpóreas. Y más abajo viene, en muchos casos, de no vivir en la realidad. Vivimos en todo menos en la realidad, fantaseando a través del Internet o ocupados con el ruido, la música, las ocupaciones. Entonces muchas veces no es culpa de la gente, sino más bien es un despiste generalizado, un sonambulismo chateante, estamos todo el día chateando y no nos enteramos de para qué estamos hechos ya cuando nos llega alguna bacteria, algún virus, pues nos ayuda a pensar, ¿no? Decir, cara, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? La estoy echando posiblemente a la basura. Eh, entonces, esta es mi preocupación y yo quise ofrecer, por eso, este camino. A ver, ¿en qué situación estamos? Si estamos en general en una situación de masa, una situación de cosificación de la persona y a veces no nos damos cuenta siquiera que estamos en la masa. En la masa, o sea, ¿qué es masa? Masa no es los que ahorita están usando el metro, ¿no? No sé, en alguna gran ciudad. La masa no es la suma de personas, sino una actitud de no pensar, de no razonar, de no ser crítico, de no afrontar la vida uno mismo. Eso sería la masa. Eh, bueno, pues esa es un poquito la situación. Después, realidad, definir la verdad, definir la persona corpórea, sexuada, histórica, y el resultado de ser personas históricas, pues es nuestra vocación a amar. Porque, ¿qué es el amor? Pues el deseo de hacer mi historia con alguien. Pero el amor, por su naturaleza, pide durabilidad. La durabilidad se la da una cosa que se llama matrimonio o una relación esponsal, porque también hay otro camino que es el celibato, que tiene que verse como un camino amoroso. Si se ve como un camino de renuncia, estamos en la basura, ¿no? Y es lo que de manera natural da origen a la familia, ¿no? Entonces, ese es un poquito el recorrido. Y todo esto yo lo ofrezco ahí en el libro desde la evidencia y después, en la segunda gran parte, desde la revelación, porque no estamos solos, tenemos un proyecto enorme que pesa sobre nosotros, ¿no? Las cosas no se hacen solas, pues mucho menos una persona. Hay un proyecto y eso es lo que yo llamo misterio. ¿Qué usted entiende que Dios busca en querer que nosotros conozcamos el amor de forma plena? Bueno, eso lo descubrimos en el libro más
amoroso de todos los que se han escrito y el más ignorado, que nosotros le llamamos Biblia, que en realidad es una biblioteca que tiene amor y sexo e historias por todas partes, en todas las páginas. Pero de hecho, aquí dos cosas importantísimas, y es una pena que nos estemos perdiendo de este tesoro. Dos cosas. Una, lo que llamamos Biblia está organizado como una historia de amor entre un esposo y una esposa. Entonces, vamos a ver qué tipo de amor es ese del esposo, que es Dios. O sea, toda persona, según las escrituras, por el hecho de ser persona, es nupcial. O sea, tiene una relación esponsal con Dios y está llamado a responder como una esposa respondería a un esposo que con estas características, con ese amor que nos dice ahí, que ahorita lo voy a decir. Y segundo, en la Biblia hay muchísimas historias de amor que nos enseñan y nos previenen, porque algunas son un desastre, ¿no? Nos previenen, es una cantidad infinita de historias que nos dicen las posibilidades y los errores que se pueden cometer y que hay que estar atentos. Y bueno, ¿pero qué significa amor? Porque todos, o sea, la gente que más o menos está familiarizada sabe que la historia es una historia de amor, pero ¿qué significa amor? Amor en las escrituras se dice de 4 maneras, porque tenemos una de nuestras grandes herencias son las escrituras, otro es la mitología griega, que también es apasionante y ya tocaremos también algunos aspectos, porque es una de las grandes escuelas del amor. Bueno, en estas dos escuelas del amor, mitología griega y sagradas escrituras, vamos ahorita a ver qué significa amor en las escrituras. Y hay 4 palabras. La primera es ruha, que es parecida a ruaj. Ruaj es espíritu, ruja, curiosamente, es amor carnal. ¿Por qué amor carnal, que es el verbo más repetido, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares? Porque en el amor carnal uno emite sonidos, soplidos, espíritus, por así decirlo, por eso se le llama ruja. El segundo es el kinaj. Kinaj es el amor de pertenencia, que muchas veces se traduce como celo y aparece por todas partes. Pero fíjense qué interesante, la pertenencia necesariamente te da celo. Celo en 2 sentidos, o sea, no celos que no sean enfermizos, por un lado, porque eso es la pertenencia. Y por otro lado, también el celo entendido como la pasión por la otra persona. O sea, si yo amo a una persona, mi celo me va a hacer defenderla, no permitir que le pase nada, etc. Entonces, es sumamente rico, ¿no? O sea, cuando se dice de una persona que es celosa en su misión, pues significa que es apasionada en su misión. El tercero, y van creciendo así como en profundidad, es el famoso Gesed. Gesed se ha traducido como misericordia, y nosotros por misericordia, aquí veto a saber lo que entendemos, ¿no? Pero Gesed es un verbo que significa muchas acciones juntas. Algo así como mirar con gracia, abajarse, rescatar y elevar. O sea, esas 4 acciones están en el Gesed. Y además, después en el hebreo es apasionante porque cada letra tiene un significado, cada letra es un número. Entonces, todo eso está metido en las palabras. Entonces, para Dios, y hay grandes místicos que nos dicen esto, un poco San Agustín, pero sobre todo Bernardo de Claraval, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús y Kowalska y otras, nos confirman, sin saber hebreo ni griego ni nada, entienden perfectamente que para Dios amar es abajarse, bueno, mirar con gracia. O sea, cuando Dios, bueno, y hay miles de frases en la Biblia en las que se usa mirar con gracia. Dios mira, o sea, Cristo mira al paralítico, mira al ciego de nacimiento. Y es una misma acción en Dios, mirar, abajarse, que es lo propio de Dios, no exaltarse a sí mismo, abajarse, rescatar y elevar. Y eso lo podemos ver en muchos signos de Cristo,
el ciego de nacimiento. Así es que es una, claro, como Dios es múltiple, o sea, Dios es una sola persona, pero sus acciones son múltiples, puede hacer lo que los hombres hacemos por pasos, Dios lo hace en una sola acción, y eso, este es el modelo de amor al que están llamados los matrimonios, a bajarse. Y bueno, si algún día me invitan, pues otro día podamos profundizar en todo esto, porque ¿qué es la cruz? Pues es el gesto máximo de el abajarse. Bueno, mirar con gracia. De hecho, Juan y los demás evangelistas dicen que Cristo desde la cruz miraba, o sea, se estaba abajando eh, y redimiendo, y baja, no solo baja a la cruz. El momento de abajamiento supremo es que Cristo baja hasta los infiernos para rescatar a su esposa, que es la comunidad, Israel, la iglesia. Entonces, sumamente profundo. Y ya después la respuesta humana es hacia Dios, es la oración, y hacia los otros, el matrimonio. ¿Qué es la oración? La oración es ponerse a la vista de Dios. O sea, no hay otra. O sea, no hay otra definición más plena. Y ¿qué es el pecado? El pecado es esconderse de la mirada de Dios. Porque en las escrituras también aparecen personas que se esconden, que se pasan del lado de la noche. Judas, Adán y Eva que se esconden, el hijo pródigo que baja la mirada, en fin. Bueno, pues todo eso, esto es apenas un balconcito pequeño para asomarnos al Gesed, que además Gesed tiene en el Sefirot y en todo el mundo hebreo, tiene muchas caras, las caras de la misericordia, que es lo que Pablo enumera en ese capítulo 13 de los Corintios, está enumerando las características de Gesed, que Gesed se abaja, perdona, es tierno, etcétera, ¿no? Y después está otro tipo de amor que curiosamente es un amor femenino. El amor más alto de Dios es un amor femenino que se dice Rahamim. Rahamim es una suma de letras que lo traducimos como amor de las entrañas. ¿Pero qué significa amor de las entrañas? O sea, significa que se te conmueven las entrañas, etcétera, pero ante todo significa que Dios te lleva en su útero. Y de hecho, las letras que componen la palabra Nim, que en español sería Rahamim, precisamente expresan ese abajamiento de Dios, el recoger a la persona en su útero, conservarlo, engendrarlo y o sea, estarlo engendrando y a la vez protegiendo. Entonces, hay muchas frases en las escrituras donde se dice que, por ejemplo, Jeremías, desde antes de que nacieras yo te formé en el seno, o sea, es Dios. Isaías tiene, bueno, hay muchísimas frases, ahorita estoy tratando de acordarme algunas nada más. ¿Puede una madre olvidarse, digamos, hacer daño al hijo de sus entrañas? Pues, aunque una madre lo hiciera, yo jamás lo haré. Y después añade, porque te llevo en mis manos, o sea, el barro con el que te formé está todavía en mis manos. Y te protejo en mis muros. Y muro se puede traducir como útero. De hecho, nosotros le llamamos las paredes del útero. Entonces, ese es el amor. Es un amor femenino, un amor de engendrar. Pues a través de nuestra vida decidimos elegir una carrera universitaria, vamos a estudiar, nos preparamos para distintas cosas. Para todo hay un curso, y más ahora que tenemos la internet tan disponible. Sin embargo, para lo que es la misión más importante de la vida, que es amar, sea a través del matrimonio, sea a través de la vida consagrada, pero principalmente en el matrimonio y en general a la humanidad, no nos preparamos. ¿Por qué se da este fenómeno? Sí, justamente nos preparamos para todo menos para nuestra gran vocación, que es amar. Y de hecho, el amor requiere de preparación, requiere de cultivo
y requiere de renovación. Esos son como los tres grandes verbos del amor. Eh, y bueno, ¿por qué no nos preparamos? Porque pues, vivimos enfrascados en las pantallas, en Internet, etcétera, y siempre esperamos que alguien nos prepare. Y son las historias de amor, los famosos, los desastres amorosos que vemos en las revistas, por todas partes, lo que termina enseñándonos a amar. Eh, entonces, pues yo creo que cómo prepararnos primero, pues sabiendo que tenemos que darle sentido a la vida y caminar hacia la felicidad. Y eso no se hace solo. O sea, si a mí me dicen que una galleta o un coche se hacen solo, pues yo me río, ¿no? Porque toda cosa requiere un proyecto, pues muchísimo más la persona y su vocación. ¿Quién nos enseña a amar? Pues yo creo que todos podríamos responder así a coro, que es la familia. Pero, ¿cómo están las familias? ¿No? Entonces, las familias en general, pues hacen lo que pueden, los padres hacen lo mejor que pueden, no se estudia para ser padre, se aprende siendo padre, etcétera, pero hay cuatro resultados o cuatro mapas amorosos desastrosos. Por ejemplo, son los evasivos, que por el amor que ven en sus padres y la relación que ellos tienen con sus padres, pues terminan siendo evasivos. Otros son los complacientes, los que creen que siempre tienen que complacer al otro, no saben decir que no. El tercero serían los indecisos, o sea, son personas imprevisibles como personas. Entonces, ¿cómo amar a esa persona? Y el cuarto sería el caótico o posesivo. Pero ustedes mezclen un caótico o posesivo con un complaciente, o sea, hagan las diversas combinaciones posibles y bueno, pues mejor ni nos imaginamos lo que va a salir. Eso por un lado. Y por otro lado, lógicamente hay muchas familias también que dentro de sus defectos, pues enseñan a sus hijos a que las cosas cuestan, a que hay que colaborar en la casa desde el primer día, eh, que la familia es una comunidad de dones en las que pues hay que apreciar lo que es el otro y, digamos, acoger el don del otro, en fin. En el siglo XX, a mitad, aparece otra que sería la revolución sexual, que es muy compleja, pero sustancialmente en cuestiones de amor nos dice que amor no es más que sexo. Y sexo, o sea, y se puede tener de cualquier manera. Incluso ya el siguiente paso es el modelo que pesa hoy en general en las propagandas, en las historias, etcétera, que nos dice que el amor es imposible. Si acaso, sexo ahora, pero sin amor. Porque el amor da miedo, el amor te compromete, te engancha, te hace sufrir. Entonces hay un miedo y una angustia generalizada en jóvenes y adolescentes a amar. O sea, este miedo a amar no se da en los viejos, etcétera. No, se da en las personas que más ilusión deberían tener por amar. Entonces, socialmente, pues esto es una tragedia. Digo, estoy siendo sumamente sintético, pero es un poquito así. ¿Cuál ha sido la respuesta? Porque esto es muy interesante también. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de las iglesias? Durante siglos, la respuesta ha sido el puritanismo. ¿Qué es el puritanismo? Pues la condena de la sexualidad, del amor, etc. Hay un montón de libros que dicen que el amor es algo bueno, el amor es algo de lo que hay que desconfiar. La sexualidad y pues es algo sucio, bajo, pecaminoso, vergonzoso, etc. Hasta que llega, bueno, muchos grandes pensadores han superado tanto estos modelos como el puritanismo. Pero uno de ellos es Karol Wojtyła. Karol Wojtyła escribe en 1959 un libro que se llama Amor y Responsabilidad, donde la palabra más importante es la I. O sea, integrar. Hay que valorar todos los sentimientos, todas las aspiraciones de las personas, no son malos, son buenos, porque son como una brújula hacia el bien. Y usted nos decía que en esas formas que hemos aprendido a través de los años, en una de las etapas, pues se separa totalmente lo que es el amor del matrimonio.
Sin embargo, en el medio está el sexo. Cuéntenos un poquito de el papel que juega el sexo en el amor de pareja. La enseñanza que tenemos en muchas historias, no digo que la gente haya vivido así, la enseñanza que hay en las historias es que una cosa es el amor y otra cosa el matrimonio, ¿no? Y muchas veces el amor no implica relaciones sexuales. O sea, de hecho, dicen que el matrimonio es para las relaciones sexuales. El amor se hace fuera. O sea, casi proponen un sexo en el matrimonio sin amor. Sería como una obligación para procrear, etcétera. Entonces, pues, ahí hay un monstruo por un lado. Y por otro lado, el amor no puede ir despegado del sexo. Entonces, el amor fuera del matrimonio también implica relaciones sexuales. Eso es un poquito el cacao mental que tenemos. Y ya, por otro lado, bueno, la gran tarea en la actualidad es introducir el amor en el matrimonio. Y hay montones de libros, bueno, yo ofrezco algunas pistas, etcétera, pero hay muchísimos libros y conferencias, etcétera, que nos ayudan a hacer del matrimonio un camino verdaderamente amoroso, que es posible y que lo que da felicidad, paz y serenidad, que es lo que buscan las personas, es pasar del amor apasionado, del enamoramiento, a una historia apasionante, cotidiana, no rutinaria, cotidiana de detalles todos los días. Y convertir el matrimonio en algo nupcial, o sea, algo que celebras y no tienes que esperar un aniversario para celebrar, se celebra un caldo de verduras o ir a comprar papel higiénico al supermercado, o sea, celebrar al otro, celebrar la unión, celebrar la pareja, celebrar que uno está vivo, celebrar también los cumpleaños, los pequeños logros, las metas, etc. Pero bueno, regresando un poquito concretamente al tema del sexo, el sexo es uno de los 7 problemas que hay en todo matrimonio. Don Oscar, vamos a detenernos un poquito ahí para después de una pausa que vamos a hacer bien breve, usted nos comente sobre esos 7 problemas principales que viven los matrimonios de hoy día, siglo XXI. El joven que se casa o los adultos ya un poquito más ya desarrollada su vida, que se casan, se unen y comienzan a ver esos problemas, pero usted nada más no nos va a decir los problemas. Usted nos va a decir un poquito cómo se solucionan, cómo llega ese amor al matrimonio para toda la vida. Tal y como le indicamos previamente a la pausa, en este momento don Oscar Perdiz, quien nos concede una entrevista desde México, quien es formador, escritor del libro Amar, Misterio y Proyecto, y interesado y estudioso de los temas del matrimonio y la familia. Ya en el transcurso de la entrevista él nos ha explicado que realmente los problemas de la familia comienzan en los matrimonios, sea que usted haya decidido formalizarlo, o sea que tenga una unión libre o de cualquier forma, comienza por la unión de pareja. Y en este momento vamos a hablar de cuáles son, esta es la siguiente pregunta a don Oscar, que lo dejamos antes de la pausa, cuáles son esos 7 problemas principales que enfrentan los matrimonios de hoy día y algunos tips de cómo resolverlos. Sí, porque hablando del sexo, el sexo es uno de ellos. Entonces, así los enumero brevemente. Es el género. ¿Qué significa género? Pues es el lenguaje masculino o femenino. Los hombres hablan masculino, las mujeres femenino. O sea, ahí hay un problema. Otro, el poder. Los que están casados vayan pensando en anécdotas, cosas que les hayan pasado relacionadas con estos problemas. Otro, el dinero. Cuántas personas no rompen por dinero. La privacidad de ellos dos y la privacidad de cada uno. Otro, los hijos. La relación con los hijos, y bueno, todos están conectados porque está conectado con el dinero, con el poder. Otro es el sexo precisamente, y el séptimo son los apegos. Y apegos a la propia tradición, a la propia familia, a los amigos, a mis cosas. Una persona puede estar apegada a miles de cosas, incluso depender, tener una seria dependencia de alguna, del vicios, etc. Entonces, el sexo es uno de ellos, pero la cosa maravillosa del matrimonio es que estos 7 problemas, en realidad, no son problemas, son cuestiones presentes en todo matrimonio. Que si las personas están en actitud de gesed, en actitud de dar,
de amor, de crecer, pues se van a volver el camino, porque no hay otro camino para crecer y para durar, pero si están en actitud de recibir, de egoísmo, de egocentrismo, de narcisismo, pues estos problemas son los que van a romper el matrimonio, ¿no? Y el sexo, pues es uno de ellos. Yo aquí, dentro del poco espacio, yo no me puedo extender mucho, pero las parejas, entre las cosas, entre las tareas que tienen, está la de ir descubriendo nuevas formas de placer, según van avanzando en pues en la vida matrimonial, etc. Y bueno, comentando un poquito, hay incluso cuadros, por ejemplo, el cuadro maravilloso de La Primavera de Botticelli es precisamente un regalo de bodas. Y lo que presenta ahí Botticelli, que es uno de los gigantes de la pintura, es una enseñanza a los esposos que están en la cama, porque ese cuadro iba en una recámara, que se está diciendo a los esposos que salgan, porque se lee un poquito así mirándolo, de derecha a izquierda. Siempre hay que terminar en el lado del corazón, ¿no? Entonces, les está diciendo que cada uno, pues es una orilla, están llamados a juntarse. Bueno, es Céfiro, Cloris. Cloris se convierte, según algunas versiones, en Flora, que es la que viste a la naturaleza en la primavera. Es decir, es posible que el matrimonio sea toda la vida una primavera. ¿Y cómo? Pues nos encontramos a Afrodita, que está bendiciendo a la pareja, o sea, la pareja, los que están en el cuarto viendo el cuadro, con tres gracias que hay ahí. Tres gracias que están danzando, que son precisamente la belleza, hacerse bellos, hacer bello al otro como personas, no solamente con maquillajes, la fidelidad y el placer. Entonces, les está diciendo, quieren hacer de su matrimonio una primavera, pues bendíganse y aprendan a darse belleza, placer y fidelidad. ¿Y dónde está colocado toda esta escena? Está colocada precisamente en un jardín, porque el matrimonio es una obra de jardinería y no de agricultura. Jardinería significa que tienes que estar atento a cada plantita, no, porque cada planta, cada flor es diferente. Y de hecho, atrás hay como un bosque de naranjos y el naranjo es el árbol del matrimonio. ¿Por qué? Por muchas razones. La más importante es que tiene frutos y flores casi siempre. Las flores son las virtudes, o sea, lo que hay que cultivar, y eso incluye el sexo, porque hombres y mujeres miran y ven el sexo de manera diferente. Cultivar, y después los frutos, que son dorados, las naranjas son doradas, tienen que ver con la eternidad y con el más allá, con la vida espiritual, con el mensaje de Dios. Y los frutos son las buenas obras. De nada sirve decir que uno ama con amor de donación si efectivamente no tiene actos de donación. Y en esa especie de cortejo va hasta adelante uno de mis dioses favoritos de la mitología griega, que es Hermes. Hermes es el dios que cuando los hombres sufren se enternece, baja y los auxilia. Por eso al inicio del cristianismo, bueno, cuando se permite, digamos, tener imágenes, ponen a Cristo bajo la figura de Hermes. De hecho, ese Hermes se parece un poco a Cristo, porque lleva un manto rojo. Es decir, los matrimonios para lograr la primavera no están solos, cuentan con la gracia de Dios, con una ayuda especial.